Hola a todos, en este video vamos a hablar sobre el síndrome de Li-Fraumeni, un síndrome que es hereditario de predisposición al cáncer asociado principalmente con mutaciones en el gen TP53. Este síndrome es considerado una de las enfermedades hereditarias más importantes en oncología molecular, ya que tiene un alto riesgo que presentan los pacientes para desarrollar múltiples tipos de cáncer desde edades tempranas. A lo largo de este video vamos a revisar qué es este síndrome, cuál es su base genética y molecular, cómo participa el gen TP53 en la carcinogénesis, cuáles son las manifestaciones clínicas más frecuentes y finalmente vamos a hablar sobre el diagnóstico y vigilancia de estos pacientes. Bueno, primero vamos a empezar definiendo. El síndrome de Li-Fraumeni es un trastorno hereditario autosómico dominante que se caracteriza por una predisposición elevada de desarrollo de cáncer. Fue descrito principalmente por Frederick Lee y Joseph Fraumeni, de ahí viene lo que es el nombre, al observar familias con múltiples generaciones afectadas por distintos tumores malignos. Los pacientes pueden desarrollar cáncer a edades muy tempranas, incluso durante lo que es la infancia, y además tienen mayor probabilidad de presentar múltiples tumores primarios a lo largo de su vida. Entre los cánceres más frecuentes destacan lo que son los sarcomas de tejidos blandos y osteosarcomas, cáncer de mama, tumores cerebrales, carcinoma adrenocortical y leucemias. El riesgo acumulado de cáncer es extremadamente alto, alcanzando aproximadamente del 70 a incluso 90% durante la vida. Entonces tenemos lo que es el riesgo acumulado en hombres, 70%. Y en cuanto a lo que es las mujeres, tenemos un riesgo acumulado de 90%. El dato crítico es el 50% de todos los cánceres ocurren antes de los 40 años. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de lo que es cómo ocurre este funcionamiento del TP53. Un poco en cuanto a su fisiopatología. La mayoría de los casos del síndrome de Li-Fraumeni se deben a mutaciones germinales en el gen TP53. Este gen se localiza en el cromosoma 17p13.1 y codifica la proteína P53, conocida como el guardián del genoma. La proteína P53 es un supresor tumoral que es fundamental porque protege lo que es la integridad de la célula, lo que es la genética de la célula. Y en condiciones normales, cuando ocurre daño a nivel del ADN, ya sea por radiación, por sustancias químicas o errores de replicación, P53 se activa y detiene temporalmente lo que es el ciclo celular. Esto permite que la célula repare lo que es el ADN antes de continuar dividiéndose. Además, si el daño es demasiado severo, P53 induce lo que es apoptosis, es decir, muerte celular programada, evitando que células mutadas sobrevivan y formen tumores. Entonces, también participa en lo que es la senescencia celular, reparación del ADN, regulación metabólica, inhibición de angiogénesis tumoral. Por esta razón, TP53 es uno de los genes más importantes en prevención de cáncer. Continuando, como ocurre en lo que son las mutaciones, esto lleva a que haya una alteración. Y como ya vimos, P53 tiene múltiples funciones a nivel de lo que es el ciclo celular. Como veníamos diciendo, existe una mutación germinal en TP53, lo que significa que todas las células del organismo ya poseen una copia alterada desde el nacimiento. Posteriormente puede ocurrir pérdida o inactivación de lo que es la segunda copia funcional del gen, siguiendo el modelo de doble golpe, que esta se adquiere a lo largo de la vida. Como consecuencia, esta P53 pierde su capacidad para detener el ciclo celular, reparar el ADN o inducir apoptosis, ya no puede hacerlo. Entonces las células continúan proliferando aun cuando poseen mutaciones genéticas importantes. ¿Y esto qué favorece?
que haya inestabilidad genómica, acumulación progresiva de mutaciones y finalmente una transformación maligna. La ausencia de una adecuada vigilancia celular permite que aparezcan tumores de manera temprana y en múltiples órganos. Además, algunas mutaciones de TP53 producen lo que son las proteínas P53 anormales con efecto dominante negativo, interfiriendo incluso en la función de la proteína normal restante. Por esto, este síndrome tiene una penetrancia tan elevada, y es prácticamente lo que se explica a grandes rasgos en esta diapositiva, que hay una proliferación celular incontrolada y tumorogénesis. Ahora, hablando un poquito acerca de lo que es las manifestaciones clínicas y su diagnóstico, pues clínicamente pues debemos sospechar de síndrome de Li-Fraumeni en pacientes con cáncer a edades tempranas, múltiples tumores primarios o antecedentes familiares importantes de cáncer. Existen criterios clínicos específicos como los criterios clásicos y los criterios de Chomprecht. Y el diagnóstico va a ser definitivo, pues ya se realiza mediante pruebas genéticas que identifican mutaciones en TP53 y es importante brindar principalmente un asesoramiento genético tanto al paciente como a sus familiares, debido al patrón hereditario autosómico dominante. Y el diagnóstico temprano pues permite implementar estrategias de vigilancia intensiva para detectar tumores en etapas iniciales. Entre los estudios de vigilancia pueden incluirse lo que es la resonancia magnética corporal total, una resonancia cerebral, ultrasonido abdominal y estudios específicos dependiendo de la edad y el sexo del paciente. Y algo que hay que tener en cuenta es que puede haber peligro de falsos positivos. Hay que tener cuidado con esto porque puede que exista una variante TP53 detectada en sangre en adultos mayores. Puede ser hematopoiesis clonal y no un síndrome de Li-Fraumeni que sea de tipo germinal, ¿no? Y pues la solución pues es validar analizando tejido no hematopoyético, por ejemplo, fibroblastos, pero a nivel de lo que es la piel. Y ya finalmente vamos a hablar sobre lo que es la prevención y protocolo de vigilancia. Más que todo vamos a hablar un poco de lo que es el tratamiento y el seguimiento. No existe una cura específica para el síndrome de Li-Fraumeni. El tratamiento va a depender del tipo de cáncer desarrollado por el paciente y pues sin embargo pues el seguimiento y la vigilancia son fundamentales para mejorar el pronóstico. También se recomienda evitar exposición innecesaria a radiación ionizante, ya que estos pacientes son más susceptibles a desarrollar tumores inducidos por radiación. El manejo pues debe ser multidisciplinario con lo que es oncología, genética médica, psicología, cirugía y medicina preventiva. Y pues el manejo y seguimiento de estos pacientes pues ha mejorado gracias a protocolos de vigilancia como lo que es el protocolo de Toronto, que está diseñado específicamente para personas con síndrome de Li-Fraumeni. Este protocolo utiliza estudios periódicos como resonancia magnética corporal total y evaluación clínica continua, con el objetivo pues, de detectar tumores en etapas tempranas y aumentar la supervivencia de los pacientes. Por ello, la vigilancia estrecha y el diagnóstico oportuno pues, son fundamentales en el abordaje integral de esta enfermedad. Y pues tenemos el manejo oncológico y precauciones, evitar la radioterapia, como ya se mencionaba, quimioterapia, pues precaución con citotóxicos por riesgo de leucemia secundaria y cirugía. Se puede optar por lo que es una mastectomía bilateral preferida sobre tumorectomía para evitar que haya una radiación. Y pues muchas gracias.